el punto de vista, el carácter sustentatorio y justificatorio desde el punto de vista de la Procuraduría respecto de estos proyectos, especialmente cuál es el problema o el objeto principal que trata de abordar este proyecto como objetivo dentro de la lucha contra la corrupción. Entonces tenemos dos proyectos, el proyecto de ley 1311 del 2011 y el proyecto de ley 2285 del 2012. Como sabemos, el primer proyecto fue presentado en julio del año pasado y el segundo proyecto, la 2285, el 30 de mayo de este año. También como dato, ya para agosto el código penal y el código procesal ha sido cambiado en algunos de estos proyectos, así que vamos a tener en cuenta estos cambios que han ocurrido ya en tiempos posteriores a la presentación de los proyectos. ¿Cuál es el objeto de los proyectos? Antes de abordar el objeto de los proyectos, es necesario, creo, a modo de destacar un contexto importante y especial que el proyecto trata de puntualizar y trata de enfatizar, que desde nuestro punto de vista va a representar al menos un cierre en el circuito de las actividades de aquellos sujetos que han sido sentenciados frente a las actividades o frente al Estado, al menos en el ámbito económico. Lo que estoy tratando de decir es que yo creo que tiene que ponerse un punto final, como lo ha dicho el congresista en su presentación, que los sentenciados que cumplen condena y sentenciados que tienen impuestos, medidas reparación civil, consecuencia de una condena, no deben estar andando libremente haciendo en buena cuenta gala de una posición económica que frente a un proceso penal dicen no tener. Entonces este es el principal punto de observación que se tiene en el primer proyecto, que no hay una situación real reflejada en el expediente, al menos de carácter formal. Entonces el proyecto de ley, yo creo que consideramos justo, al menos para que en términos o en consideraciones de carácter de prevención general, incluso no diría tanto negativa, incluso positiva, y así lo dice el proyecto porque son insinuaciones a que en el sistema los condenados paguen la reparación civil a la que han sido condenados. Este es un contexto bastante problemático, al menos en el sistema de la lucha contra la corrupción, porque las cifras que normalmente siempre se están dando de condenas o de imposiciones de pago de reparación civil son cifras bastante elevadas que hasta la fecha no han podido ser concretizadas de manera efectiva. Entonces, el abocamiento es sencillo. ¿Por qué no se cumple o por qué no se exige este cumplimiento? Entonces, la sociedad normalmente suele exigir a los operadores que esto se ejecute o se cumpla. Es decir, quien ha sido condenado en reparación civil deba pagar la reparación civil que le corresponde en el caso concreto. Pero lo que sucede en la realidad es que estos señores dicen no tener plata y no tienen ningún bien, ningún tipo de trabajo conocido de carácter formal y evitan todo tipo de pago. Pero a la luz pública estos señores tienen una vida ostentosa, tienen una vida que no condice o no se condice con lo que expresan en cada expediente. Entonces este proyecto de ley trata de abordar al menos este problema central. El proyecto número 1311 trata de plantear la regulación del registro de deudores de reparación civil por delitos en agravio del Estado. Ahora, este pedido se concretiza, creo que de manera positiva, porque ya en varios documentos de carácter jurisdiccional, incluso hubo un acuerdo en el año 2008 donde se insta, recurriendo al Código Civil, no a una creación de un registro especial para que las personas que tengan este tipo de condenas puedan ser registrados
y pueda hacerse seguimiento respecto de su cumplimiento. Y lo que trata de hacer esta ley no solo proponer la creación de un registro, sino también de mecanismos de carácter efectivo para que se inste a su cumplimiento. Entonces, el registro de deudores civiles como propuesta no queda en inscripción, sino de generar un efecto en la inscripción, es decir, que las personas que están implicadas en ejercer la función, cargo, empleo, contrato, comisión de cargo público, puedan tener al menos ciertos reparos en tener la obligación o tener el reparo de considerar de manera muy seria frente a una responsabilidad de carácter jurídico, porque esto es una consecuencia de una sentencia, cumplir lo que en un mandato de sentencia se ha impuesto. La norma, para efectivizar este objetivo, modifica varias normas, es decir, su diseño contempla una suerte de varias instituciones para que quien tenga deuda con el Estado pueda tener serias restricciones y no andar, como lo ha dicho el congresista al inicio, sin tener ningún tipo de cuestionamiento o sin tener ningún tipo de obstáculo, teniendo una responsabilidad frente al Estado, fundamentalmente cuando se trata de delitos de corrupción del funcionario. Entonces modifica, por ejemplo, la ley de contratación del Estado, que apunta a evitar que las personas inscritas en el registro de deudores no puedan participar como postores o contratistas. Se modifica la ley de superintendencia de banca y seguros y administradora del fondo de pensiones, la entidad que debe registrar en su central de riesgo a los deudores de reparaciones civiles. ¿Qué pasa en la actualidad? La Procuraduría Pública tiene un listado de deudores por concepto de reparación civil. No hay un registro. Lo que está haciendo la Procuraduría, por ejemplo, en la actualidad es recurrir a lo que Infocor, me había olvidado el término. Por ejemplo, Infocor no es una entidad estatal, sino es una entidad privada. Infocor presta un servicio a la sociedad, o sea, a toda entidad que quiera servirse de un banco de datos, pero el otro dato también insólito, nuestro modo bien insólito porque a mí no me parece, es que Infocor incluso te cobra porque te va a registrar un dato. O sea, cobra al que quiere hacer un registro y cobra a quien solicita un registro. Es una entidad privada que vive dando este tipo de servicios. La Procuraduría ya está por completar, cuando la ley todavía no sale, quiere por iniciativa propia plantear un mecanismo como esto. Entonces se ha hecho un convenio, se han hecho ciertos ajustes y está inscribiendo a todos sus deudores en Infocor. Para eso el Estado está pagando. Entonces, lo que va a apoyar, yo creo que de manera saludable, esta ley es crear un registro de manera gratuita, que no le va a dar ningún costo al Estado, al menos a la Procuraduría Pública Anticorrupción, para que estas personas sean listadas y esta información sea transmitida y sea interconectada con todas las entidades que quieran hacer uso de este servicio. No vamos a pagar. Infocor no va a cobrar como lo hace ahora, sino incluso va a tener un tipo de a partir de este registro se va a tener un acceso mucho más libre al control de esta información. Se modifica la Ley General del Sistema Concursal. Aquí es un dato importante porque establece que la situación de quiebra no cesa hasta que el quebrado cumpla con la obligación de cancelar. A veces son mecanismos que el sistema se utiliza para evadir la responsabilidad. También ha puesto un costo al respecto de la ley. Se modifica el Código Procesal Civil, donde el juez va a ordenar la liquidación judicial del patrimonio deudor. Y también se establecen sanciones a los funcionarios que contraten a deudores por concepto de reparación civil. Es decir, son un conjunto de acciones que el Estado, creo que hace tiempo debió hacerlo, para evitar que en temas de deudas que tienen a partir de la sentencia, estos no tengan un obstáculo de seguir participando, siendo parte del sistema, y que nadie le diga nada. Incluso la ley establece que el funcionario público que contrata o deja participar a alguien como postor en una licitación pública, este funcionario comete un delito grave que contrata, puede ser despedido de su trabajo. Entonces, la idea, creo que detrás de esto, la idea fuerte está un poco moralizar, como lo ha dicho el congresista,
el tema del tema del delito de corrupción. El gran problema que tiene nuestro modelo, nuestro sistema, es que a diario lo vivimos, es que la ciudadanía no tiene respeto de sus autoridades. No tiene respeto porque considera, creo, no sé si exageran algunos, que moralmente no son las personas correctas. Creo que si uno recurre a este tipo de mecanismos extremos de antemano, se admite que son bastante fuertes, es que se trata de recuperar esa moralidad, al menos desde el punto de vista de la ley, porque algo tiene que hacerse. Si se dice desde el derecho penal que una norma penal no va a ayudar en el tema de la prevención general, sino que el tema de la sociedad, el tema de la educación, el tema de la formación familiar, el tema de la formación religiosa son elementos fundamentales para que un ciudadano, cuando ya llega a ser adulto, llegue a una formación moral sólida, y eso no va a ser reemplazada, pero al menos ya pasados de eso, creo que el Estado también tiene que poner un coto, y esto es generarle obstáculos a esta persona que no tiene, al menos por ahora, obstáculos cuando se ha visto implicado en delito de corrupción y ha sido sancionado producto de un proceso penal.